Muy pero muy buenos días, comenzamos la semana que diría yo una de las más importantes de todo el año para el mundo de las criptomonedas, para el mundo del mercado en general. Comenzamos en la semana donde tenemos decisión de tipos de interés en Estados Unidos, pero también lo tenemos en Gran Bretaña, lo tenemos en Japón, tenemos mucho movimiento semanal, así que bueno, ahora iremos hablando un poquito sobre todo ello. Comencemos con respecto, como siempre, a Bitcoin. Tenemos una muy pero muy interesante corrección en este momento que nos llevó prácticamente desde la zona de los 100, casi 117 mil dólares hasta los actuales 115 mil dólares en solamente 3 horas. Lo voy a poner acá en temporalidad de una hora para que vean cómo tuvimos durante anoche una muy interesante subida desde la zona de los 115 mil dólares aproximadamente hasta los 116.800 aproximadamente también. Pero a partir de ahí, durante 3 horas, tuvimos una hermosa y gran corrección de prácticamente un 2% en solamente 3 horas. En este momento estamos igualmente en el mismo lugar, estamos igual que al principio, veremos a ver qué es lo que sucede, pero interesante cómo viene comportándose Bitcoin hasta el momento. Comencemos como siempre con gráfico mensual. Bien, con respecto al gráfico mensual, un poco de lo que ya venimos mencionando, la verdad que no ha cambiado demasiado, pero sí es importante entender que tenemos una muy interesante divergencia, eso lo venimos hablando desde hace tiempo. Al mismo tiempo, la vela diaria, la verdad que tiene muy lindo cuerpo, hasta ahora no ha cambiado absolutamente nada. ¿Qué es lo más importante que debemos considerar con respecto a la vela mensual? Bien, primero que nada, como ya lo hemos mencionado varias veces, la zona de mínimo, la zona de los 107.700, 108 mil dólares es la zona de mayor importancia. Mientras no perdamos este nivel, la intención alcista con respecto al gráfico mensual sigue estando vigente. Al mismo tiempo, importantísimo que no comencemos a tener intenciones bajistas en lo que resta del mes. Comienza la segunda mitad del mes y veremos a ver qué es lo que sucede, cuál es la complicación que podría llegar a darse, que esta vela comienza a cambiar de estructura. Es decir, si ahora comienzan a aparecer intenciones correctivas, quizás que nos lleven hasta la zona de, ¿por qué no?, la zona de los 111 mil dólares, 112 mil dólares. Esto ya cambiaría una vela con mucha mecha, vamos a ver si la podemos marcar, una vela con mucha mecha y un cuerpo mucho más pequeño. Bueno, esto significa una vela de estructura bajista. Puede ser incluso una vela verde, pero la vela quedaría con estructura bajista. Entonces, en grandes instancias, tener en cuenta que la corrección del precio no debe ser demasiado abrupta porque esto podría cambiar completamente el panorama mensual. ¿Sí? Por ahora no ha cambiado absolutamente nada, simplemente como para que lo tengan en cuenta. Gráfico semanal. Acá por el momento, la verdad que esto recién comienza, no podemos hablar demasiado con respecto a esta vela, si bien por ahora tenemos una intención correctiva de esta vela, digamos, pero esta vela solamente lleva 12 horas. Es una vela que faltan 6 días y 3 horas para que concluya, así que demasiado no podemos mencionar. Con respecto, sí, a lo que ya tenemos visto con respecto a las dos velas anteriores, bueno, una muy interesante recuperación después de la gran caída que tuvimos desde la zona de máximos históricos, pero por el momento simplemente considerar que cuáles son los grandes niveles a superar. En primera instancia, venir a buscar esta línea verde que tenemos acá, la zona de los 117 mil dólares y superarlos. La mayor zona de importancia para el mercado se encuentra en la zona de los 118 mil dólares. Lo hemos estado hablando bastante también. Si nosotros logramos alcanzar quizás el precio en la zona de los 118 mil dólares, muy probablemente estemos reaccionando un tiempo por ahí y ahí sí buscar una nueva intención o alcista o bajista. Yo creo que la zona de los 118 mil dólares es la zona más importante del mercado hasta el momento. Temporalidad diaria. Toda la subida que tuvimos hasta el momento, fíjense, una muy pero muy linda subida que nos tocó durante prácticamente toda la semana pasada. Nos estamos deteniendo particularmente en la última zona de máximo de mayor importancia. Esto no es raro, digamos, hay que tenerlo en cuenta que el precio necesita ciertos descansos y que los haga en esos niveles de mayor importancia, eso es muy valioso. ¿Qué es lo que debemos considerar con respecto a este nivel? Que si nuevamente ahora comencemos a retroceder a este nivel, esto formaría una muy interesante zona de resistencia para todo este tramo. Fíjense cómo tenemos toda una zona de interacción para todo este nivel y se nos dejaría muy claro una fuerza grande en la zona de los 117 mil dólares, como fue en su momento, si recuerdan, en la zona de los 113.300 que ya tanto estuvimos mencionando la semana pasada.
Por el momento es una simple interacción, tiene mucha lógica, ¿no? Nos encontramos después de una gran subida, una zona de tensión fuerte y el precio se encuentra reaccionando. Veremos a ver qué es lo que nos presenta. Con respecto al gráfico diario, tener en cuenta que estamos perdiendo fuerza alcista en este MACD. Al mismo tiempo tuvimos esta intención de freno y estábamos comenzando el gráfico diario con una vela de intención bajista. Veremos a ver qué es lo que sucede con el resto del día. Temporalidad de 4 horas, acá vamos a ver un par de cositas más. Primero que nada tenemos la zona de máximo que ya tanto estuvimos mencionando. Al mismo tiempo tenemos toda esta estructura, fíjense cómo la podemos marcar desde aquí para aquí y lo extendemos, que marcó finalmente la ruptura durante el fin de semana de este canal, que ya fíjense que estaba muy bien trazado, o al menos venía respetándose bastante bien. Y hasta el momento lo que estamos teniendo es un reingreso a ese pequeño canal, una intención de ruptura con toda esta vela verde que tuvimos acá. Finalmente el mercado no logró tomar fuerza y a partir de ahí el mercado nuevamente está reaccionando a la baja. Tiene lógica en cierta forma que estemos teniendo quizás correcciones fuertes. ¿Por qué? Primero que nada porque tuvimos una subida muy grande. Eso es súper valioso. Al mismo tiempo, cuando un canal no logra tomar fuerza para ser finalmente quebrado, automáticamente la corrección se vuelve violenta porque el mercado entiende que no habrá fuerza suficiente para irse más hacia arriba. Entonces tiene lógica que la gente poco a poco comience a salir del mercado. Veremos a ver qué es lo que sucede. Zona de mayor importancia, bueno, claramente nos encontramos en este momento en una de ellas, porque es esta zona de soporte actual, previa resistencia ya quebrada. Entonces nos encontramos exactamente en ese nivel en este momento. Siguiente nivel es la media móvil de 200 en temporalidad de 4 horas. Pero fíjense que, ahí se los voy a mostrar, en temporalidad de 1 hora también tienen la media móvil de 200, incluso un poquito más cercana, en la zona de los $114.000. Entonces, ¿por qué no venir a buscar este nivel también y poder encontrarnos con ya finalmente sí un desarrollo del precio? Importantísimo con respecto a el gráfico de 1 hora, ya que estamos acá. Estamos en este exacto momento en toda esta estructura. Fíjense cómo la viene respetando de forma muy pero muy prolija y explica exactamente cuál es la razón de por qué nos estamos deteniendo, exactamente a dónde lo estamos haciendo, y a partir de ahí ver qué es lo que sucede. Podríamos tener tranquilamente un pequeño retroceso y por qué no hasta el contacto de la media móvil de 200, no me extrañaría en lo más mínimo, pero eso no cambiaría el panorama de esta zona de soporte. Es importante que ustedes lo tengan en cuenta también. Al mismo tiempo, toda esta gran caída, fíjense que nos dejó vamos a marcar un 61.8 acá. Fíjense que nos podría tener una subida hasta la zona de los $116.000, tampoco sería extraño y eso no marcaría gran diferencia en el mercado. Simplemente sería un retroceso para continuar, ¿por qué no?, con la caída. Al mismo tiempo, la zona de los $116.000 es la zona de importancia por toda estructura de acá. Por lo tanto, también tiene lógica que el precio vaya a buscar ese nivel. Pero sin embargo, si finalmente rompemos esta estructura que tenemos acá, ya estaremos muy cerca de romper la media móvil de 200 y por qué no venir ya sí a buscar la media móvil de 200 en temporalidad de 4 horas. Todos estos son los diferentes panoramas. Ahora bien, todo esto que estamos mencionando tiene muchísima importancia porque voy a mostrar acá el calendario económico y esta semana es una de las semanas más importantes de todo el mundo, como les decía, cripto en general, porque esta semana se encuentra cargada de datos para poder mover el mercado. En primera instancia, voy a quedarme con el día de mañana. Si bien es uno de los días más tranquilos con respecto a la semana, tenemos ventas minoristas, sin embargo ya el día miércoles, jueves y viernes es donde se encuentra la mayor interacción desde el precio. Esto ya lo veremos muchísimo y lo hablaremos muchísimo también. ¿Por qué? Porque primero que nada, 3 de la mañana, acá lo pueden ver, esto es horario de Argentina, cada uno lo podrá replicar a su país. Tenemos índice de precios al consumidor en Gran Bretaña. Al mismo tiempo tenemos comparecencia de Lagarde, la presidenta del Banco Central Europeo, súper valioso, junto con el índice de precios al consumidor, tremendo también para la zona europea. Decisión de tipos de interés en Canadá. También fíjense cómo arranca esta decisión de tipos de interés ya en Canadá. Al mismo tiempo,
El mismo día, pero por la tarde, tenemos decisión de tipos de interés en Estados Unidos. Para mí uno de los momentos más claves e importantes que va a tener todo este mercado, porque no solamente es la decisión en sí misma, sino también que tenemos la rueda de prensa del FONC y la charla de Jerome Powell dando explicaciones y respuestas a consultas de periodistas, y esto siempre, pero siempre mueve el mercado. Tenemos inventarios del petróleo, tenemos al mismo tiempo, ya mismo sucedido todo esto el día miércoles. El día jueves tenemos decisión de tipos de interés en Gran Bretaña. Tenemos nuevas peticiones de subsidio de desempleo. Últimamente todo esto viene relacionado muchísimo con el movimiento del mercado porque está muy ligado a la inflación de Estados Unidos, que viene siendo muy alterada últimamente. Y ya finalmente el día viernes tenemos la decisión de tipos de interés en Japón. El mercado asiático viene moviendo muchísimo el mercado cripto y puede que también tengamos gran interacción. Fíjense que es una semana muy pero muy activa, así que trabajen con mucho cuidado, trabajen con mucha precaución, stop loss más colocado que nunca. Así que tengan mucho, pero mucho cuidado. ¿Qué es lo más normal? ¿Qué es lo que podría suceder? Bueno, van a haber muchos movimientos de precio. Más que lo normal, ya el mercado cripto nos tiene muy acostumbrados a este tipo de cuestiones, pero más que nunca estén con mucho, pero mucho cuidado. Gente, por acá un poco de forma rápida el análisis para el día de hoy. Ojalá que les haya servido, que les haya gustado. Mañana continuaremos, podremos actualizar un poquito más con el desarrollo de todo este movimiento y daremos un poco más de pautas preparándonos para lo que va a ser el día miércoles. Abrazo gigante a todos, muchísimas gracias, adiós.